Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy, primero 1 de junio del 2025. Sí, para nuestra primera hora de clases, me encuentro con tercero de bachillerato en lo que es el área de sociales, ¿sí? Muy buen día para todas las personas que tengan niños en casa, que tengan un muy bonito día el día de hoy, es el Día del Niño. Listo, voy en estos momentos a compartir pantalla, ¿sí? Listo. Entonces, nosotros desde el comienzo de nuestro bimestre hemos podido estar observando sobre las culturas, en este caso precolombinas, antes de la llegada de los españoles, de lo que viene siendo el continente de América, ¿verdad? Aquí el continente americano, o quizás, por decirlo de cierta manera, las tres más conocidas, las más vistas, ya que fueron las últimas antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Que en este caso sería sería Inca, Maya y Azteca, ¿sí? En este caso, ¿sí? Obviamente antes de ellos hubieron otras e incluso seguían, quizás por decirlo, viviendo fusionadas en esos momentos, pero bueno, esa ya es otra cuestión, ¿sí? Entonces, habíamos podido ver justamente su desarrollo en cuestión intelectual, como viene siendo el calendario, sus números, obviamente los números tan importantes para registrar muchas cosas. Hoy en día seguimos usándolos, obviamente. También vimos sobre su medicina, sobre algo de su religión, también sobre la distribución de su clase social, en este caso, ese, por decirlo, escalera social que generalmente todos tenemos, ¿verdad? Incluido nosotros, siglo XXI todavía tenemos nuestra escalera social, quizás por decirlo de esa manera, ¿verdad? Y también pudimos ver varias partes o diferencias de la arquitectura que podía tener cada uno de ellos, ¿sí? Hasta ahí fue que llegamos y hasta ahí sería el examen, ¿sí? Que en este caso el examen sería de la siguiente semana y obviamente tenemos nuestro cuestionario para que podamos ir resolviendo y que obviamente ustedes puedan estudiar con mayor facilidad, ¿sí? Desde aquí, desde este tema, ya obviamente ya vendría siendo segundo bimestre, no primer bimestre, a pesar de que en estos momentos seguimos con las tres culturas precolombinas, ¿sí? En este caso, quiero hacer una clase suave, quizás por decirlo de esa manera, porque yo sé que ustedes en estos momentos tienen próximo examen, sí, dentro de un tiempito, dentro de unos minutos. Así que, listo. Entonces, habiendo visto esa organización social, quizás por decirlo así, a gran escala, esa estructura social, ahorita vamos a verla un poquito más especializada, si queremos verla así, ¿sí? De esa manera, y estamos hablando, en este caso, la organización de las culturas andinas, principios vitales de la organización, que nos dice como reciprocidad y redistribución. Acordémonos, por favor, que por lo menos en esos tiempos, no había una moneda, así como tenemos nosotros, ¿verdad? Primero, anterior, años atrás, antes de los 2000 tuvimos el sucre, ahora tenemos el dólar, pero la cuestión es que nosotros sabemos que si queremos algo, un bien o un servicio, nosotros sabemos que con el dinero tenemos esa facilidad, ¿verdad? Si tengo hambre, quiero comer, voy a un restaurante, entrego dinero. Si necesito quizás algún tipo de servicio, quizás me siento enferma, tengo que ir a un médico, el médico me presta un servicio y obviamente yo puedo retribuir ese conocimiento, quizás por decirlo de esa manera, su ayuda, mediante dinero, ¿verdad? En este caso, estas culturas no tenían ese dinero y obviamente tenían lo que era el trueque, que es el trueque, intercambio de un producto por otro. Por ejemplo, yo tengo pan y la señorita Amada, en cambio, tiene leche. Te doy pan, tú me das leche, hacemos el trueque, ¿sí? Entonces, tenemos ese tipo quizás de intercambio, ¿verdad? Pero también en las sociedades, en este caso andinas, también tenían algo muy importante que es como se dice la minga, por decirlo así, que incluso hoy en día quizás tenemos un concepto un poquito diferente, pero se sigue usando esa frase, ¿verdad? La minga. Generalmente en mi caso, un tipo de minga es cuando vas a hacer quizás algún tipo de limpieza extrema, por ejemplo. Estoy en mi hogar o estoy quizás en el hogar de algún pariente y tiene quizás, por decirlo, un terreno que limpiar. Vamos a limpiar todo ese terreno, una minga, por decirlo de esa manera, ¿sí? No sé cómo ustedes usarán esa frase, esa palabra al momento de su hogar, pero por lo menos en mi caso es así, ¿sí? Más que todo se lo usa como para limpieza. En mi caso.
Pues la otra vez hice esa pregunta y me contestaron otros casos de otras familias que lo usaban de diferente manera, pero como que tenía esa misma relación, una cooperación, un trabajo en equipo, un trabajo colectivo, por decirlo así, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Justamente la organización de las culturas andinas e incluso vemos imágenes de cómo colaboran en la comunidad, como podemos ver. ¿Y qué nos dice como para tener un poquito más seguro? Nos dice reciprocidad y redistribución. Reciprocidad, una persona con otro, y redistribución, en este caso de la riqueza, ¿verdad? Una de las características de las relaciones sociales en el Tahuantinsuyo, ya hablando de Tahuantinsuyo, obviamente estamos hablando de los incas exclusivamente, era la reciprocidad como forma de mantener el orden y la equidad. La reciprocidad se ejercía de dos maneras. La simétrica primero, cuando era entre personas o entre estas y la comunidad. A este tipo corresponden los sistemas de ayuda mutuo conocidos como el Aini y Minga. Como la economía inca no empleó la moneda ni el mercado, sino que fundamentaba el intercambio de productos, la fuerza laboral no se basaba en la remuneración, sino en la reciprocidad de parentesco. Como se dice el dicho, ¿verdad? Hoy por ti, mañana por mí. La asimétrica, en cambio, estábamos hablando de la asimétrica. La asimétrica, en cambio, consistía en el trabajo obligatorio, mita, en las tierras u obras del Estado o del Inca. A cambio, organizaba rituales, construía y mantenía caminos, asignaba bienes a familias necesitadas, como prácticamente actualmente con los impuestos, ¿verdad? Nosotros actualmente pagamos el 15% de impuesto en algunos productos, en algunos servicios, y ese impuesto va, va al gobierno y obviamente ese impuesto sirve para poder pagar sueldos en este caso, por ejemplo, de personas que se encuentren laborando en el Estado, dígase, por ejemplo, asambleísta, dígase, por ejemplo, doctores, porque hay doctores en el IES, ¿verdad? Del Estado, también hay profesores en los colegios fiscales, ¿verdad? Entonces, todo ese impuesto que nosotros entregamos por un producto o por un servicio, entonces ese impuesto va al gobierno y el gobierno redistribuye ese dinero de impuestos en, bueno, ya saben, en educación, en medicina, en también cuestiones sociales, carreteras, etcétera, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo mismo, solo que tiene otro nombre y quizás otro tipo de función, porque nosotros actualmente entregamos dinero, mientras que en los tiempos de los incas entregaban en cambio la mano laboral, ¿verdad? El trabajo. Por eso dice, consiste en el trabajo obligatorio en las tierras u obras del Estado o del Inca. A cambio, el Inca que hacía, organizaba rituales, construía y mantenía caminos, asignaba bienes a las familias necesitadas, y a esta relación de recompensa de parte del Inca se le conoce como la redistribución, ¿verdad? En este caso, como por decirlo, la redistribución de la riqueza. Mientras que la simetría era una, quizás por decirlo, distribución también, pero entre personas, entre la comunidad, incluso entre familia mismo. En cambio, la asimétrica ya es un poquito más allá, ya es cuestión del Estado, por decirlo de esa manera, ¿sí? Y justamente habíamos dicho que la simétrica es el Aini y el Minga, y aquí tenemos lo que nos dice el Minga, el trabajo colectivo. La minga, que en quichua, trabajo colectivo hecho a favor de la comunidad, eso significa, es una tradición de las culturas precolombinas sudamericanas, es decir, justamente de nuestro lado del sur, que consiste en la colaboración de un grupo en actividades que benefician a la comunidad, como la construcción de obras públicas, por decirlo de esa manera, ¿sí? Ya les comentaba, en mi caso, cuando hablábamos de Minga, era así, un trabajo colaborativo entre toda la familia, ya sea quizás para hacer una limpieza, para hacer algún tipo de labor, etcétera. ¿Ustedes habían escuchado ese término quizás? No sé, a ver, denme un segundo. Señorita Bexaida, ¿usted quizás en algún momento escuchó ese término? Así sea el significado que le haya dado, la minga. Buen día, licenciada. Uy, disculpe que ando malita de la garganta. No se preocupe, estamos igual. Sí, para la escuela, cuando citan a los padres de familia a hacer una limpieza, ahí lo he escuchado. Perfecto, ves, justamente lo mismo, ¿ah? Obviamente yo, por lo menos en mi caso,
Quizás en mi familia también le pidieron hacerlo de la escuela, pero como en ese momento yo estaba chiquita, no escuché quizás. Pero en mi caso, el de la minga, justamente trabajo colectivo, cuando vamos a la casa de algún familiar, vamos a hacer una limpieza o en nuestro mismo hogar. En mi casa teníamos la costumbre de que los domingos, después de hacerla en la mañana especialmente, se hacía una limpieza completa. De lunes a viernes se lavaba los platos o se barría el hogar, pero los días domingos era completa, ¿cómo es que se dice? Se me fue la palabrita, que una vez la dije y una amiga en cambio no sabía de esa palabra. Baldear. Con el baldeo por completo, la casa, se sacaba todo, se volvía a limpiar y se volvían a poner las cosas. Entonces teníamos esa tradición en mi hogar de los días domingos, ¿sí? Entonces ahí yo había escuchado esa palabra. Pero ajá, como dice la señorita Bexaida, también yo había escuchado que hacen eso también en las escuelas. Ujú. Perfecto. Entonces como que si hay relación, por decirlo así, con esa palabra, ¿verdad? Entonces, como nos decía, Minga, trabajo colectivo, es una tradición de las culturas precolombinas sudamericanas que consiste en la colaboración de un grupo en actividades que benefician a la comunidad. Aquí es un excelente ejemplo de justamente la escuela, ¿verdad? Porque la escuela no va solo un niño, van varios niños del sector, de la cuadra, incluso un sector que quede así sea 15 minutos diferencia al suyo, etcétera. Nos dice, hoy por ti, mañana por mí. A mí, por lo menos en mi caso, esa es una frase, una expresión que siempre he escuchado, siempre. Hoy por ti, mañana por mí. No sé si a ustedes también les había pasado de haber escuchado esa frase. Entonces, como que tiene relación con lo que viene siendo la minga, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? El AINI, en cambio, es una forma de intercambio de fuerza laboral entre las familias de un ayo, es decir, de una sola comunidad, ¿verdad? Consiste en que un grupo familiar ayuda al otro en las labores agrícolas o de construcción de casas, con la condición de que éste corresponda de la misma manera cuando aquel lo necesite, ¿verdad? Prácticamente la INI es esa frase, hoy por ti, mañana por mí. Y durante el trabajo se sirven comidas y bebidas a los colaboradores. La filosofía del AINI se expresa en el refrán popular actual, hoy por ti, mañana por mí. Claro, ¿verdad? Justamente aquí vemos dos imágenes de las personas colaborando, en este caso haciendo un hogar, una casa, y en el otro, en cambio, colaborando en las tierras. Obviamente, si es una familia, digamos, quizás padre, madre y hasta 3 hijos, aún siendo 5 personas, sería un poquito complicado, no imposible, pero sí complicado si estamos hablando de tierras grandes, ¿verdad? Entonces, como toda la comunidad se beneficia de eso, es bueno que otras personas de otras familias vengan a ayudar y obviamente cuando tú necesites ayuda en tu cultivo, quizás por decirlo así, esta familia también va y te ayuda, ¿verdad? Listo. Entonces, como podemos ver, una pequeña diferencia, pero al final se trata de lo mismo. También vimos la diferencia entre, en cambio, esa reciprocidad y redistribución, mientras que la reciprocidad podemos decirle que es simétrica, la redistribución, en cambio, es asimétrica, ¿verdad? La reciprocidad viene siendo en una familia, en una comunidad, mientras que la redistribución ya viene siendo más grande, tipo el gobierno, tipo el Estado, que ya obliga en este caso a trabajar en todas las obras, en las tierras del Inca, y obviamente él también redistribuye de otra manera, es decir, bienes, recompensas, rituales, caminos, así como nosotros tenemos nuestros propios caminos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo somos un país donde tenemos muchas de nuestras cordilleras y obviamente se necesita tener cierto tipo de quizás caminos bien distribuidos para poder que haya esa conexión, ¿verdad? Entre la costa, la sierra con el oriente, ¿sí? ¿Alguien tiene, por favor, alguna duda, alguna pregunta? Como les había comentado, una clase pequeña, ¿por qué? Porque yo sé que ustedes en unos momentitos ya van a tener su examen, ¿sí? Entonces, como para hacer rápido, un poquito rápido esta clase y que ustedes puedan seguir preparándose para su examen que es dentro de unos momentos, ¿sí? Dentro de unos minutos. Listo, deme solo un segundito. Hoy estamos 1 de junio. Para todas las personas que tengan niños en casa, que tengan un muy bonito día del Día del Niño, ¿sí? Veamos, se encuentra conmigo la señorita Arias.
Presente, licenciada. Listo, también se encuentra el caballero Nieto. Listo, un segundo. Buen día, profesora. Bueno, Muy buen día. También Amada Frutoso. Y finalmente Tatiana Olmedo. Presente, licenciada. Buenos días. Muy buen día. Listo, entonces. Sería todo por el día de hoy. Cualquier cosita, ustedes saben que la clase está grabada, se vuelve a subir, se sube. Y bueno, muchísima suerte en sus exámenes, ¿sí? Que tengan una bonita mañana y pasen muy bien.